Bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el circuito serie. Se llama circuito serie a una serie, a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en una red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente elemento. Lo vemos en este diagrama. Vemos el punto de salida de la fuente de voltaje hacia la entrada del primer elemento, luego de la salida del primer elemento hacia la entrada del segundo, y así sucesivamente podemos ver que se cumple un ciclo cerrado dentro del circuito serie. Para decir entonces que la corriente tiene una sola trayectoria, vamos a ver a continuación este diagrama, donde podemos analizar lo siguiente, que de la fuente de voltaje sale una línea de alimentación que le llamaremos L1 hasta un punto de control. En este punto de control lo que vamos a tener es el paso o no paso o el flujo, interrumpir o permitir el flujo a través de la línea de control, que es esta que tenemos aquí, la línea de control, que va a llegar hasta la entrada del primer elemento y luego va de la salida del primer elemento hacia la entrada del segundo elemento, de la salida del segundo elemento hacia la entrada del primero y de la salida del último elemento, hacia el terminal de la batería en este caso. Y así podemos comprobar que tenemos una sola trayectoria en el circuito. Esta es una desventaja en cuanto a la parte de las aplicaciones porque, por ejemplo, en las extensiones de luces de los arbolitos de Navidad, si quitamos uno de los foquitos, a veces se apaga toda la línea completa. Es por este fenómeno de conexión, que todos están conectados en serie. Cosas importantes que ocurren en el circuito serie, bueno, que la corriente es la misma y que el voltaje se divide entre el número de elementos, pero se divide según el valor de su resistencia. Eso es importante tenerlo en consideración. Otra de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de los circuitos en serie es esto. Miren, acá tenemos un circuito en serie que es el mismo que está en el diagrama, pero aquí lo tenemos animado. Estamos utilizando el programa Crococlip o Cocodrilo, como le decimos. Ya en la práctica podemos ver este circuito serie. Una de las desventajas es, les decía, que si nosotros interrumpimos la corriente o el flujo en alguno de los elementos, por ejemplo, si la interrumpimos aquí, entonces se apagan todos los elementos. Entonces debemos de tener en consideración que al restablecer la conexión, pues ahí vamos a ver la funcionalidad del circuito. Eso es una de las características que tiene. Por ejemplo, podemos ver que la corriente que está pasando por este circuito es 1.06 amperios y tiene una potencia de 42.4 watts. Como estos pues tienen el mismo valor, pues van a tener mismos valores en corriente porque es una característica, y misma potencia porque tienen la misma resistencia. Para entender mejor esto, vamos a hacer el análisis de un ejercicio del circuito serie, sin antes primero ver las condiciones a las que el circuito serie se refiere. Veamos. Las condiciones del circuito serie para poder resolver un ejercicio son: 1, que la corriente total es la misma en todos los elementos. 2, que el voltaje total es la suma de los voltajes en cada uno de los elementos. Y 3,
que la resistencia total es la suma de los elementos, de los valores de la resistencia de cada elemento. R1, R2 y así sucesivamente cuantos elementos tengamos. Aquí tenemos un gráfico, un diagrama de lo que es una fuente de voltaje o diferencia de potencial. Un elemento, dos elementos, tres elementos y decimos que por aquí circula una corriente total. Nos vamos a auxiliar de la ley de Ohm, que establece que la corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total de los elementos. Vamos a hacer un primer ejercicio. Dice el ejemplo número 1, encuentre el voltaje en el resistor 1, el voltaje en el resistor 2, el voltaje en el resistor 3, la corriente total, la resistencia equivalente total, la potencia total, la potencia en el resistor 1, 2, 3 del circuito serie siguiente. Vamos a introducir el tema de potencias también para poder evacuar estos dos temas de una sola vez. Bueno, nos dan un circuito serie que tiene una fuente de voltaje de 120 voltios con tres elementos conectados en serie, ya que de la salida del primer elemento se conecta la entrada del segundo y así sucesivamente como lo explicamos. Dice que la resistencia 1 tiene un valor de 15 ohmios, la resistencia 2 tiene un valor de 7 tercios de la resistencia 1 de este valor y la resistencia 3 tiene un valor de 4 ohmios. Entonces, ¿cómo resolvemos para todos estos elementos que nos están pidiendo? Bueno, paso número 1 es encontrar la resistencia equivalente total. Y si ustedes recuerdan, para encontrar la resistencia total, lo que teníamos que hacer era sumar los valores numéricos de las resistencias. Pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Decimos entonces que la R equivalente total es igual a la resistencia total, que es la suma de R1 más R2 más R3. Si ustedes sustituyen los valores numéricos en la fórmula, R1 tiene un valor de 15 ohmios, R2 tiene un valor de 7 tercios de R1, entonces sustituimos aquí, en vez de aquí escribimos R1 que tiene un valor de 15 y luego ponemos el valor de R3 que tiene un valor de 4 ohmios y hacemos la operación matemática. Ojo con este número que está aquí, 15 por 7, 105 entre 3, 35, de ahí sale este 35. Entonces el valor real de R2 es 35 ohmios. Entonces tenemos 15 más 35 más 4 y esto me da un valor de 54 ohmios, la resistencia total que tiene el circuito. Entonces ya tenemos el voltaje total y tenemos la resistencia equivalente total. Pues entonces podemos aplicar la fórmula de la corriente, perdón, la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total. Es el paso número 2. Calculamos la corriente total y decimos el voltaje total 120 voltios. La resistencia equivalente total 54 ohmios. Hacemos la división de 120 voltios entre 54 ohmios y esto nos va a dar un resultado de 2.22 amperios. Esto es los primeros dos pasos que debemos de tener en cuenta. Recordemos que nos han pedido, ahora ya tenemos la corriente total y la R equivalente total. Nos hace falta encontrar los voltajes en cada uno de los elementos y las potencias que producen y la potencia total del circuito. Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la ley de Ohm, que es de lo que nos vamos a auxiliar siempre que estemos haciendo análisis de este tipo de circuitos. Veamos entonces. El paso número 3 sería encontrar los voltajes usando la ley de Ohm. Y tenemos entonces la ley de Ohm establece que I es igual al voltaje sobre la resistencia. Y vamos a despejar para el voltaje. Entonces R está multiplicando, R está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y tendríamos entonces que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Hay algo muy importante que debemos de tomar en consideración.
que la corriente en el circuito serie es la misma en todos los elementos. Entonces, encontrando el voltaje en el resistor 1, eso significa BR1, voltaje en el resistor 1, sería igual a I1 por R1. En este caso, decimos entonces 2.22 amperios, que es el valor de la corriente total del circuito, multiplicado por el resistor que tiene valor 15 ohmios, y esto nos da un voltaje de 33.3 voltios. Voltaje en el resistor 2 sería corriente 2 por R2. Le he puesto I1, I2, I3, pero sabemos que la corriente es la misma en todos los elementos, pero para mantener la secuencia, decimos entonces 2.22 amperios por 7 tercios de 15, lo mismo que hicimos en el anterior, el cálculo anterior, 15 por 7, 105 entre 3, 35. Y ahí tenemos entonces 35 por 2.22 amperios y esto me da un valor de 77.7 voltios. El voltaje en la resistencia 3 sería la corriente que pasa por ahí multiplicado el resistor 3, pero recordemos, insisto, que la corriente en el circuito serie es la misma, por lo tanto 2.22 amperios por 4 me da 8.88. Si recordamos un poco, habíamos dicho en las condiciones que el circuito serie tiene unas condiciones iniciales, si las recordamos, que el voltaje total es la suma de los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la suma de estos voltajes. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula comprobando que la suma de esos tres voltajes me tiene que dar aproximadamente 120 voltios. Sustituimos los valores de BR1, BR2 y BR3 dentro de la fórmula y encontramos la suma de 119.88 voltios, que aproximadamente 120 voltios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me da el número exacto? Bueno, porque no hemos usado todas las cifras significativas. Aquí en la corriente pueda que nos hayamos comido algún numerito y por aquí también hemos de haber perdido algún par de cifras significativas. Yo recomiendo que se debe trabajar siempre con 2 cifras significativas para reducir este margen, pero bueno, está dentro del rango. Una vez que tenemos los voltajes, vamos a pasar a encontrar las potencias, que sería el paso número 4. Dice calcular las potencias considerando que la potencia es igual al voltaje por la intensidad o por la corriente y que la potencia total se encuentra sumando las potencias que hay en el circuito. Entonces, la potencia en el resistor 1 sería voltaje en el resistor 1 por la corriente 1. Recuerden que la corriente es la misma. Entonces decimos 33.3 voltios, que ha sido el voltaje en el resistor 1, multiplicado por la corriente, me da 73.926 watts. La potencia en el resistor 2 me da 77.7 multiplicado por 2.22 amperios. Eso me da 172.49 watts. Y la potencia en el resistor 3 sería el voltaje en el resistor 3 por la corriente, que es la misma en todos los elementos. 8.88 por 2.22 me da el voltaje, perdón, la potencia de 19.71 watts. Ahora vamos a encontrar la potencia total utilizando esta fórmula, que sería P1 más P2 más P3, que es lo que tengo aquí. Entonces decimos que la potencia total es la potencia en el resistor 1 más la potencia en el resistor 2 más la potencia en el resistor 3. Sustituimos estos valores numéricos dentro de la fórmula y eso nos va a ayudar a encontrar el valor numérico de la potencia total. En este caso, pues nos da la suma de 266.129 watts. Pero también podemos comprobar este valor utilizando esta fórmula que sería potencia V por I. Si conocemos el voltaje total, que es 120,
y la corriente total, que es 2.22 amperios, entonces perfectamente nosotros podemos comprobar que la potencia con la fórmula, y decimos simple y llanamente 120 voltios multiplicado por 2.2 amperios. Esto me va a dar una potencia de 266.4 watts. Si ustedes se fijan, hay una pérdida aquí. Entre mis cálculos y la fórmula hay una diferencia de los números, pero eso tiene que ver, como les decía anteriormente, con las cifras significativas que yo utilicé. Como dejé de poner algunas cifras significativas, entonces se ve una pequeña diferencia, pero está dentro del margen para hacer el análisis. Eso es importante que lo tengamos en consideración, lo de las cifras significativas, porque eso nos abre las puertas a nosotros hacia el asunto de los números. Aquí tenemos el diagrama entonces de lo que es el circuito en serie. Espero les haya gustado este video acerca del circuito serie. Estaremos subiendo en el siguiente video, vamos a ver el asunto del circuito en paralelo, y les pido que se suscriban al canal, le den me gusta, dejen su comentario acerca de lo que hemos discutido el día de hoy, y no me resta más que agradecerles la oportunidad que me dan de poder compartir un poco de conocimiento acerca de estas temáticas. Por mi parte, les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención.